Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este sábado 23 de mayo. Ya se va a acabar el mes de mayo, mi querido Pepe, otra vez. Ya, está Fiestas volando. y más fiestas, ¿no? ¿Qué sigue? Día del estudiante. ¿Y qué más nos falta? Ya, ¿no? Ya. Y se acabó mayo. ¿Y el mundial? Bueno, el Mundial junio, pues ese va a ser junio y julio fiesta en México. Hoy tenemos un invitado, perdón. El ¿También? diputado Jorge Soto. Nos da mucho gusto recibirlo esta mañana aquí en Réplica. Jorge pues, trae algunos temas interesantes y que abordar ahí en relación al desarrollo del trabajo legislativo. Pero acabo de ver aquí ¿Tú te sientes unido? ¿cómo se llama? Un espectacular móvil. Que eso será también tema de la charla, ¿no? ¿Te sientes tú unido? O sea, Sí, nadie nos va a dividir. Pero eso Bienvenido, lo tocamos, diputado. ahorita lo tocamos, eso ya, el tema, conforme se va desarrollando la plática. Pues para arrancar, ¿quién es Jorge Soto, más allá de la hoja de vida? ¿Qué te formó y por qué estás en el servicio público? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre encantado de estar con Martín, con Pepe en Réplica. Ya teníamos un ratito que nos veníamos. Encantado de estar esta bonita mañana de sábado, que además ahorita que decían que se va cerrando el mes, afortunadamente con algunas lluvias que buena falta nos hacían. Ojalá que pronto se caiga el cielo como necesitamos en Chihuahua. Yo soy un chihuahuense de cepa, apasionado de mi ciudad, de mi estado. Yo participo de lo político, lo público desde muy pequeño, como panista formado formalmente, militante desde 1998, porque no me podía afiliar antes, tenía que ser mayor de edad, pero yo desde los 8 años acompaño a mi mamá como voluntaria en Acción Nacional. Y yo creo que buena parte de la influencia fue de mi mamá para participar de la comunidad, del PAN. Ha sido el canal para hacer algo por mi ciudad, por mi estado, por mi país. Y todo surgió, sé, por un fraude electoral que vivió mi mamá en alguna elección de los 70s. Ella no era panista, no le interesaba lo público, lo político, pero una buena amiga de ella le pidió en una elección en los 70s, mis papás eran novios, y le pidió que fuera representante de casilla de Acción Nacional. En algún momento de la votación llegaron 2 policías, al estilo de los 70s, con las bolsas llenas de algo, eran boletas electorales, y mis papás andaban noviando, mi papá quedando bien, a él menos le interesaba y la distrajo la parte política. No me acuerdo exactamente los números, pero en un padrón de 300 votantes, o llegaron a votar 300 personas, a la hora de contar votos salieron 500 votos, por supuesto todos por el entonces partido dominante, hegemónico, que era el Partido Revolucionario Institucional. La indignación fue de tal tamaño, la injusticia que vivió mi mamá, que a partir de ese momento, envuelta en llanto, me dice que la consolaba mi abuela, a partir de ese momento ella decidió, como voluntaria, aportar todo lo que estuviera de su parte para que esto no volviera a suceder. Y esto yo me acuerdo, tengo vagos recuerdos desde los 7, 8 años acompañando a mi mamá para regalar burritos a representantes de casilla, para hacer el conteo después de una jornada electoral donde obviamente el PAN siempre perdía. Conforme fui creciendo, ya no nada más era la influencia de mi mamá, ya era una necesidad, una vocación que se me fue haciendo del servicio a mi comunidad. Y el instrumento que yo elegí para servir a mi comunidad fue un partido político, el Partido Acción Nacional. Soy un chihuahuense apasionado de mi ciudad. Estoy convencido de que Chihuahua es la mejor versión de México. Soy un hombre de familia, tengo 3 niñas, pronto cumpliré 18 años en matrimonio con mi querida Raquel, mi mayor fortaleza, mi pilar en la vida. Soy una persona de ideas, me gusta estudiar, me gusta meterme de lleno en las cosas que hago. Odio la corrupción, tengo un problema personal con la corrupción. A mí, mis papás, mi papá, mi mamá,
Siempre me inculcaron el tema de ser absolutamente vertical, absolutamente honesto, y soy alguien que quiere aportar a la vida pública lo que nos atañe a todos los chihuahuenses en lo que ya son algunos años de servicio público. También trabajé en iniciativa privada, tengo estudios en Administración Financiera por el TEC de Monterrey, estudios de maestría por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, y convencido de que tengo que poner todo lo que esté de mi parte para hacer mi trabajo bien y servir muy bien a las y los chihuahuenses. Ahorita lo que dice el diputado Soto me recuerda a la charla. Ayer platiqué con la mamá de la gobernadora, con María Eugenia Galván, en el evento de Ferrogay, que estuvo muy bueno, del centenario. Y me recordaba esto del 86. Bueno, tú te fuiste más atrás, a los 70s. Y me decía, oiga, ¿qué pasó con lo de barrio? Vamos a hacer pues lo del libro, el evento. Y no, le dije, pues hable usted con doña Tencha, ¿verdad? Que es la que debe tener el documento ahí casi terminado. Jorge, tienes 20 años, como lo acabas de decir, de actividad política dentro de Acción Nacional, desde que estabas en Acción Juvenil hasta hoy vocero del comité directivo municipal. ¿Cómo has mantenido esa vigencia, ese tiempo, esa llama encendida, ¿no? Dentro, que es muy difícil, ¿no? En los partidos políticos y en toda actividad política es muy complicado, porque somos muy complicados los seres humanos, ¿no? Y te meten zancadillas y luego te levantan y luego te agarran a toallazos. Pero ¿cómo le has hecho en esos 20 años de tránsito? Bueno, yo creo que son 3 elementos, habrá otros, pero para no alargarme demasiado. Número 1, una convicción de que Chihuahua y de que México puede estar mejor. Segundo, una vocación, un interés de participar de eso. Yo respeto mucho a quienes trabajan en iniciativa privada, ya sea como empresarios o como empleados. Mi propio padre fue para mí un trabajador, un empleado ejemplar en la industria minera. Yo decidí meterme en la parte de política pública, aunque he trabajado en iniciativa privada, porque creo que lo que se puede hacer desde ahí tiene un impacto mucho más grande de lo que se puede hacer desde la parte privada. Y tercero, una premisa que yo aprendí hace muchos años. Si bien de la parte pública política puede dar grandes satisfacciones, decía alguien que es probablemente la actividad más noble que puede tener un ser humano, también de repente es un ambiente un tanto hostil. Es la disputa por el poder, hay traiciones, hay envidias, hay celos, hay corrupción, hay cosas que se hacen mal. Pero yo me quedé en esas frustraciones muy joven, a veces esas frustraciones de querer hacer más o de ver cosas que estaban mal. Me quedé con un pensamiento de la utopía de Tomás Moro hacia el final de ese libro. Por supuesto, se lo recomiendo mucho a ustedes y a quienes nos ven si no lo han leído. Y si lo han leído, hay que releerlo. Hay una premisa al final que le dice este personaje imaginario a Tomás, Rafael Iturbide. Dice Tomás a Rafael Iturbide, dice, si bien no pudiera hacer todo el bien que quisiera, por lo menos se puede evitar todo el mal que se puede hacer. Cómo estar todo este tiempo, a veces soportando, pues cuando tienes una convicción muy clara de que por lo menos puedes evitar todo el mal que se puede hacer en la parte política y en la parte pública, y que idealmente puedes hacer mucho bien. Cuando tienes esa convicción y esa firmeza, las cosas que no son tan buenas en este ambiente, pues con mucha resiliencia, con firmeza, las puedes soportar, por ponerlo de alguna forma, las puedes pasar, seguir adelante. Recordando o parafraseando, no lo voy a decir exactamente como lo dijo el gran primer ministro Winston Churchill del Reino Unido, si haces caso a todo lo que te están gritando alrededor, todo lo que está pasando, pues nunca vas a llegar a tu destino. Estas han sido, cuando tienes la vocación, la convicción y la decisión de vida de dedicarte a algo, lo haces con toda la pasión, y las cosas, los retos, los obstáculos, las cosas no tan buenas que a veces pasan, son parte del escenario, son parte del juego. Cuando tienes la convicción muy firme, pues sigues adelante. Oye, un momento muy relevante en tu trayectoria fue en el 2017, cuando hacen la denuncia contra el ex auditor superior del Estado. ¿Qué te enseñó eso? Porque ahí es donde se mete uno ahora sí que al mugrero, ¿no? Y ve cómo fueron todos esos balances,
pues toda esa problemática que se da, las amenazas, presiones, la parte jurídica, la parte política. ¿Qué aprendiste y qué viste en ese proceso? ¿Qué te cambió en tu vida? Híjole, Pepe, yo podría... No, yo he preguntado eso. No, al contrario. Yo digo, pero esa pregunta nos podría dar como para 3 días de entrevista, a lo mejor una semana. Trataré de resumir, sintetizar algunos aprendizajes. El primero, sabemos que hay cosas que pasan en lo público, en la parte de corrupción, sobreprecios, licitaciones amañadas, servicios que se paga por parte del gobierno que no existieron. Una primera cosa que aprendí fue la dimensión del daño que se puede hacer desde un gobierno. Cómo a veces no dimensionamos, pero hablar de decenas, de cientos, en el caso del anterior régimen, hablar de miles de millones de pesos que pudieron ser para combate a la pobreza, para infraestructura de salud, para desarrollo humano, que pudieron haber sido para escuelas, se quedaron en los bolsillos de algunos cuantos. Entonces, primer aprendizaje es la dimensión de un problema que desgraciadamente sigue siendo un cáncer en nuestro país y que no permite el desarrollo de muchas cosas. Un segundo aprendizaje es que cuando uno quiere hacer algo y se plantea un objetivo, aunque no tengas la experiencia, los conocimientos, si tienes el objetivo muy claro, siempre vas a encontrar la forma de hacerlo. Y en esto me refiero a, yo no soy licenciado en Derecho, no soy abogado, yo no tenía experiencia en investigación, pero tenía un objetivo muy claro y yo sabía que la historia de corrupción del duartismo, si la queríamos conocer a profundidad, la íbamos a encontrar en la Auditoría Superior del Estado. Aprendí también que hay mucha gente buena, íntegra, honesta, que le interesa hacer algo por Chihuahua, que le interesa hacer algo por su país, y que son competentes y que son íntegros y que están dispuestos a asumir riesgos. En este camino de ir buscando, ir reconstruyendo esa historia, me encontré con personas, mujeres y hombres extraordinarios, dispuestos a tomar riesgos, porque no es fácil entrarle a este tipo de temas, dispuestos a tomar riesgos para ayudar en esta causa de combate a la corrupción. Aprendí también que a veces los intereses políticos pueden jugar mucho en esto, no necesariamente, aunque pongas todo tu esfuerzo, la justicia llega a ser justicia plena. Hay muchas cosas que se involucran. Esto mismo me dio un aprendizaje, otra vez, que si bien no podías hacer todo el bien que quisiste hacer, por lo menos se puede evitar todo el daño que se puede hacer. Aprendí también que a veces el bien mal hecho a lo mejor es peor que el mal mismo. ¿A esto a qué me refiero? Hubo le llamaban una cruzada de combate a la corrupción, unos expedientes X en el camino. Mucha gente trabajó para esto y hoy muchos de los que todos prácticamente, salvo uno de los que le hicieron mucho daño a Chihuahua, pues están en libertad, tranquilos de la vida, con sus cuentas bancarias, y esto tuvo que ver con omisiones del gobierno anterior, que dejó muchas puertas abiertas, que no integró las cosas como debieran ser, para que quienes le hicieron tanto daño a Chihuahua pagaran las consecuencias. En fin, fue un aprendizaje total, un aprendizaje otro, ya lo sabía, pero lo reafirmé, un apoyo total y absoluto de mi esposa. Esa fue una gran fortaleza. Alguna vez en una entrevista sentí que dije cosas, digamos, un poquito de más. Me preocupé, llegué a la casa a las 9:30, 10 de la noche, es cuando yo platico con mi esposa, cómo te fue en el día, y dije, oye nena, así le digo, estoy metido en un tema espinoso que se activó un instrumento que puede tener consecuencias. Dimensioné los riesgos después de esa entrevista, y ella me dijo muy generosamente y muy amorosamente, Jorge, sé quién eres, sé por qué estás metido en esto. Parte de haberme casado contigo tiene que ver con esas convicciones que tienes, en qué te apoyo y qué tengo que hacer. Vale. No, pues eso es una muy buena, un buen apoyo, ¿no? Determinante en la vida del ser humano, en el caso de los que somos
o que queremos buena familia, ¿no? Sí, porque muchas veces lo normal es, oye, no, espérate, Jorge. Tenemos hijas. O lo más No grave. somos antibalas, no tenemos escoltas. O llega el divorcio, ¿no? Rápido. Otro gran tema es la seguridad. Aquí nos llegó la información de que la percepción de inseguridad en la capital subió 13.1 puntos en un año, de acuerdo al ENSU. ¿A qué atribuyes esto, Jorge? ¿Qué pasa con la Policía Municipal de Chihuahua? ¿Habrá falta, más allá del patrullaje, inteligencia, análisis delictivo o aprovechamiento de los datos del 911? Me gustaría decir varias cosas al respecto. La primera, percepción no es igual a realidad. Eso es lo primerito. En democracia, por supuesto que la percepción es importantísima. Les voy a poner un ejemplo. En política, percepción es la realidad. Les voy a poner un ejemplo asociado justo a lo que estábamos platicando hace un minuto. Alguna vez, arrancando como diputado en 2016, con esta convicción de combate frontal a la corrupción, platicaba con María Amparo Casar, de Mexicanos contra la Corrupción. Dice, oiga, podemos tener un dilema. Cuando no se destapa la cloaca, pues a lo mejor tienes una percepción de que aquí no pasa nada. No. Pero cuando lo empiezas a destapar y empieza a haber noticias de que fulanito se robó 50 millones y fulanito se robó 10 millones, este dilema de, pues entonces la percepción puede ser, hay mucha corrupción. Es como la Pax Narca, por poner otro ejemplo. Pues a lo mejor las cosas superficialmente en percepción se pueden ver en paz. A lo mejor si le escarbas un poquito, pues la gente se queda callada porque si habla le pasa algo, aunque pueda vivir una extorsión, por ejemplo, pagar el derecho de piso. Entonces ese es un dilema muy importante. En temas de seguridad, con el dato que refieres, Martín, yo creo que desde el gobierno de nuestra gobernadora en el municipio de Chihuahua, continuado por nuestro alcalde Marco Bonilla, en materia de seguridad ha habido avances muy importantes. Esto no significa que no tengamos problemas, esto no significa que no tengamos retos, pero los avances han sido muy importantes y la propia estadística de la realidad, no de la percepción, lo vemos una tendencia a la baja en muchos años en todo lo que tiene que ver con homicidios, extorsiones, robos, asaltos. Yo creo que también el tema de percepción responde mucho a lo que a veces no necesariamente pasa en Chihuahua, a lo mejor lo que pasa en Juárez o lo que pasó en Aldama, Culiacán, o lo que pasa en Sinaloa tiene un impacto. Y alguna vez, hace algunos años, yo realicé una encuesta cuando pasó el tema de este jueves negro en Juárez, con incendios, asesinatos. Encuestamos en Juárez y en Juárez no hubo un disparo importante en tema de percepción de inseguridad. Y aunque el evento había sido en Juárez, encuestamos en Chihuahua, en la capital, y aquí sí subió. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero, percepción no es realidad, y segundo, a veces hay eventos que ni siquiera son de nuestro propio entorno cercano y tienen un impacto en la gente porque hay opinión pública, porque hay noticias, porque hay redes sociales, y casi te podría asegurar, Martín, que esa percepción de inseguridad seguramente en muchos otros estados ha crecido por lo que estamos viendo todo el país, en Sinaloa, por ejemplo, en Michoacán y en Guerrero, aunque son otros estados. A lo mejor en esa percepción de inseguridad, y es otra cosa, una cosa es la percepción y otra cosa es incidencia. Seguramente si escarbamos en ese dato, la percepción es una, pero si le preguntas a las y los chihuahuenses, oiga, en los últimos 6 meses, en el último año, usted o alguien que usted conozca ha sufrido un asalto, un robo, o alguien cercano a usted ha sido asesinado, seguramente te vas a encontrar que la incidencia, que es esta parte, va a la baja. Entonces es un dilema, un reto, sobre todo en democracia, donde como debe de ser, se airean las cosas, se publican, etcétera. Yo creo que responde mucho a eso porque el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho por parte de la administración de Marco Bonilla y que viene desde nuestra alcaldesa Maru Campos, la verdad, se le ha invertido mucho, con muchos retos, no está perfecto, pero seguimos avanzando. No, y también el tema de las estadísticas pues va con una tendencia a la baja ya muy consolidado. Y muchas veces es también si el tema está en la agenda, ¿no? Si está en la agenda el tema, pues ahí está latente, ¿no? Como fue el caso de Calderón con Peña Nieto, estaba más grave el homicidio y la gente no estaba tan preocupada porque no fue el tema de Peña Nieto en su sexenio, ¿no? Y con López Obrador peor tantito. Sí, entonces,
Oye, el tema, ahora pasemos a la gestión financiera, ya para empezar a tocar unos temas más amplios del tema de la ciudad de Chihuahua. La autonomía está en un 45-46% de financiera. ¿Cuál será un techo posible que pueda llevar una administración? ¿Y cómo sería la manera de incrementar su autonomía financiera? Quisiera comentar algo antes de ir a la respuesta concreta a la pregunta, Pepe. Lo primero es, el gobierno de nuestra gobernadora Maru Campos, la verdad es que tiene buenos resultados, muchos éxitos por muchos lados. Hay obra pública, mantenimiento de carreteras, Chihuahua en materia de salud, subsidiando lo que deja de hacer el gobierno federal. La verdad que ha sido un éxito. Y está soportado en un manejo financiero, yo digo, extraordinario de la administración de nuestra gobernadora. Cuando la cosa financiera está mal, todo lo demás no puede estar bien. Claro. El estado de Chihuahua, como arrancó la gobernadora, con una gran deuda, la número 1 per cápita a nivel nacional, un estado prácticamente quebrado. Y con un gran trabajo de su equipo en Hacienda la Viabilidad para darle servicios a los chihuahuenses. En el caso de la capital, sus finanzas año con año desde el gobierno de Maru Campos y sostenido e impulsado todavía por Marco Bonilla, la situación fiscal financiera, la sanidad financiera del municipio de Chihuahua cada vez es mejor. A la pregunta concreta, andamos en un 46% de autonomía financiera, esto es que dependemos en un 46% de nuestros propios recursos, el impuesto predial, relación de dominio, etcétera. Tiene un espacio todavía. Mencionar aquí, y esto es típico con Morena, de, oigan, es que viven de la federación. No vivimos de la federación, hay un pacto fiscal, lo que nos manda la federación de participaciones, aportaciones, es producto del esfuerzo de los propios chihuahuenses, es decir, no nos están regalando nada, al contrario, nos castigan. Yo creo que pudiéramos llegar con esfuerzo, a lo mejor en 3 años, en el próximo gobierno municipal, a una autonomía del 60%. ¿Dónde están las áreas de oportunidad? Número 1, se ha avanzado muchísimo en tecnología, en orden, en materia catastral, pero todavía hay espacio para crecer ahí. Número 1, en predios, todavía hay grandes áreas de oportunidad que se incorporan al padrón catastral. Es decir, hay propiedades, terrenos, casas, edificios que no están incorporados al padrón catastral. Ahí hay un espacio importante. Número 2, hay rezago en cobro de predial. Hay chihuahuenses que tienen años de rezago. Yo creo que hay una muy buena oportunidad de actualizar, obviamente poniéndole facilidades a las y los chihuahuenses que tienen alguna deuda para que puedan poderse al corriente, porque al final de cuentas nos conviene a todos tener mejores servicios, mejores parques, mejores calles. Yo creo que pudiéramos llegar en 3 años a un 60%. Además, sí trabajamos en la parte de desarrollo económico, dinamismo económico, donde haya muchas transacciones. Esa es la economía, movimiento, compra, venta, etcétera. En la parte de traslación de dominio, creo que tenemos también una muy buena oportunidad si tenemos una economía como la tenemos ahorita. Puede estar mejor, fuerte, sólida, en movimiento. Pero también muy importante, Martín, que no nos dividan, ¿eh? Que no nos dividan. No lo lograrán. ¿Verdad? El caso de ahorita hablabas justamente de la oportunidad en el catastro. Tú impulsaste mucho un programa de capacitación para los alcaldes y los equipos municipales. ¿Qué te dejó esa experiencia? Y hablando de Chihuahua y Juárez, pues que son los más importantes en captación, pero los municipios pequeños, ¿cómo le pueden hacer? Tienen una gran oportunidad, y aquí aprovecho para felicitar el gran trabajo que se ha hecho desde la Dirección de Catastro de Gobierno del Estado, de la Secretaría de Desarrollo Urbano encabezada por mi querido Gabriel Valdés. Siempre hay una posibilidad, y cuando estaba en Desarrollo Humano, de la mano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Dirección de Catastro, trabajamos mucho en estas oportunidades. Luego algunos alcaldes, sobre todo de municipios más pequeños, le tienen miedo a cobrar el predial, a empadronar a alguien, a subir el predial de 150 pesos a 300. Pero con una capacitación se empezaron a atrever los alcaldes a hacerlo.
de la mano de nosotros, de la mano de la dirección de catastros. No tengas miedo, si lo vendes bien con la gente sabrá que tendrá mejores servicios, que sus parques estarán más bonitos, que habrá dinero para pintar la escuela, etcétera. Y se ha hecho y está demostrado. Un municipio, por ejemplo, como Rosales, de un año a otro, cuando empezamos este programa de la mano con la dirección de catastro, subieron su ingreso por impuesto predial en un 300%, de un año a otro, sin problemas sociales, sin manifestaciones. Incluso el mismo partido Acción Nacional, que había ganado cuando se hizo eso, repitió, es decir... O sea, no tuvo un impacto electoral. No tuvo un impacto electoral en absoluto. El caso de Batopilas, solo con empadronar y cobrarle un solo predio, duplicó sus ingresos por predial, sin problema alguno. El alcalde que lo hizo se religió en el proceso pasado, hecho bien, con capacitación, con ruta, socializándolo con la gente. Sigue habiendo un gran espacio. Si la gente, si los alcaldes le entran de manera responsable, con ganas, con inteligencia, hay un gran espacio que a final de cuentas le sirve a cada chihuahuense en cada uno de esos municipios. Sí, de acuerdo. Bueno, y ya entrando... Jorge, Pepe trae camisa azul. Sí. ¿Qué significado algo? Se le ve muy bien. Pues significa que no me van a dividir. Oye, hemos visto por ahí unos espectaculares haciendo alusión al tema de la división. Entonces ya podemos decir que es un hecho que vas a participar en este proceso interno. Pues el dicho, ¿no? Que dicen que el que respira, aspira. Yo ya tengo más de 20 años en la cosa pública, me interesa mi comunidad. He participado en Acción Nacional desde muchos años y yo siempre estaré para servir a Chihuahua y para servir a mi partido en el proceso que ahorita estamos, todavía no oficial, todavía no formal. Me interesa, por supuesto que me interesa. Habrá que esperar el método, el calendario, cuándo va a ser, cómo va a ser. Yo estoy en la posibilidad de servir a Chihuahua, de servir a mi partido desde la posición pero la mano está alzada. Bueno, claro, pero además esto que han visto, si ven los mensajes, tiene que ver, creo, con el momento histórico que estamos viviendo. No es un carrito, un espectacular con mi foto, la entrevista tal con un eslogan y mi nombre. Viene con mensajes que tienen que ver con la identidad del chihuahuense. Yo soy hecho en Chihuahua, todos somos hechos en Chihuahua y tenemos que defender nuestra tierra, sobre todo ante esta andanada, este ataque frontal que estamos sufriendo por parte de Morena. Si se fijan en esa campaña, los mensajes tienen que ver con eso, con defender lo nuestro, la gente que trabaja, la gente que se esfuerza, la gente que no necesita que le den las cosas en la boca, en la mano. Esto tiene que ver con la identidad chihuahuense que en este momento histórico y siempre, pero más ahorita, yo procuro poner mi granito de arena para que se sea, porque al final de cuentas lo que estamos viendo no es un ataque o una pelea entre PAN y Morena. Esta es un ataque frontal por parte de Morena, creo, a las y los chihuahuenses. Va mucho más allá de partidos. ¿Y por qué lo digo así, tan tranquilamente? El agravio que han sufrido nuestros productores por la nueva ley de aguas nacionales que compromete su patrimonio, el patrimonio que han construido durante toda su vida, su forma de vida. Están agraviados los usuarios de servicios de salud con un seguro social y un ISSSTE que no tiene medicamentos, no tiene camillas, no tiene especialidades, no te dan una cirugía. Si te esperas a la cirugía en el IMSS, pues te mueres. Pues te mueres. Yo creo que este es un ataque del centro, de Morena, a su estilo, contra el pueblo de Chihuahua, y en lo que yo pueda, todos los días, cada día, con todo mi corazón y con toda mi cabeza, pondré mi grano de arena para hacerles frente. Jorge, ¿tienen alguna información ya los que aspiran a cómo será el método de selección? Si va a haber encuestas, si va a haber la interna ahí en el PAN, o cómo van a seleccionar a los candidatos. ¿A los qué? ¿Patria? ¿Defensores de la patria, familia? Patria, familia y libertad. Patria, familia y libertad. Hace algunos meses hubo un anuncio muy importante por parte de la dirigencia nacional del PAN, donde se anuncia que el PAN se abre a los ciudadanos.
Yo la verdad lo celebro, lo aplaudo, digamos, recuperamos la vocación ciudadana que Acción Nacional tiene desde su fundación en 1939. Creo que es algo que se tenía que hacer a nivel nacional. Hemos perdido muchos espacios, gobiernos estatales, municipales, congresos. Por un lado recuperamos esta vocación ciudadana y por otro lado se toma un riesgo que se debía tomar en este momento histórico. Eso lo celebro. Como está planteado, el método es abierto a la ciudadanía. Cualquiera puede participar a una aspiración a diputado local, diputado federal, alcalde, etcétera. Cabildo. Todavía no hay unas reglas, un calendario, pero más o menos, a como va pintando, en algunos meses habrá unas encuestas. Así parece, esto puede cambiar, pero como apunta, encuestas de aceptación de quienes aspiran o aspiramos en alguna intención, y probablemente lleguemos, si no hay una diferencia muy grande entre primero, segundo, hasta un tercer lugar en aceptación ciudadana, podríamos llegar a una elección primaria. Una elección primaria sería abierta a la ciudadanía. El que tenga más votos será quien sea él o la abanderada de Acción Nacional. Pero esto todavía no está formalizado, no hay una convocatoria, no hay un calendario, no está concreto el método. Es más o menos lo que yo sé hasta ahorita, pero seguramente en los próximos días, las próximas semanas, en esta vocación institucional también de Acción Nacional, nos gusta tener reglas claras para esto. Seguramente en las próximas semanas tendremos mucho más claridad. Pepe, ya se acabó el tiempo. ¿Cómo? ¿Con qué te quedas, José? Me quedo contento con esta nueva, de que no nos van a dividir. No, pues digo, la trayectoria es impresionante, la verdad, de muchos años, y los que lo hemos conocido, pues sí sabemos que tiene una capacidad de ejecución y de mando pues muy ejecutiva, ¿no? Entonces, pues ojalá todo sea lo mejor, sobre todo por Chihuahua, ¿no? Que es finalmente tu interés mayor. Y pues estaremos atentos, ¿verdad? Para ir haciéndole espacio para otra segunda ¿Cómo entrevista. les dice la gobernadora? ¿Qué? ¿La caballada o qué? La caballada, La ¿verdad? caballada, a ver cómo. Oye, ya Porque estamos llegando al final un mensaje ya nos van a decir a la audiencia, sobre todo los que tienen 18 años para arriba. Yo... Sí, oye, ¿por qué tú, por ejemplo? Sí. No, me gustaría no hablar de mí. Ok. En este momento, digo, te lo agradezco mucho, habrá oportunidad para esto. Yo invitar, convocar a las y los chihuahuenses, a quienes nos ven y quienes nos escuchan, a meter todo el corazón por nuestra tierra, a defender nuestras libertades, a defender nuestra cultura, nuestra forma de ser. Hay una andanada por parte de Morena y del gobierno federal que quiere trastocar todo eso. Somos hechos en Chihuahua y entre todos tenemos que seguir construyendo lo que ya tenemos. Chihuahua es la mejor versión de México. Gracias, nos vemos la próxima semana.